Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes de nuevo, amigos y amigas, hermanos y hermanas que una vez más siguen aquí en nuestra sintonía. Reciban todos nuestro cariñoso saludo. Un saludo en el cual, después de la oración, vamos a seguir compartiendo algo que esperamos sea de gran bendición, sobre todo para que podamos ir descubriendo verdades que hallamos en la Sagrada Escritura. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia permites que una vez más podamos usar estos medios de comunicación para seguir presentando tu palabra, deseando que la verdad que vamos a presentar hoy, conforme a un escrito está, sea entendido y pueda ser aceptado para poder hacer las cosas siempre conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Hablando de la gracia, yo pregunto, ¿por qué las personas que hablan mucho de supuestamente gracia guardan el domingo, el primer día de la semana, en lugar del verdadero cuarto mandamiento que es el sábado? ¿Por qué? A mí me gustaría tener enfrente a alguien para poderlo dialogar, no enojándonos, dialogándonos. Con un escrito está. Y es tan fácil la escritura, es tan evidente que están engañados, pero lamentablemente ellos no quieren escuchar, no quieren razonar, no quieren entender lo que hallamos en la Sagrada Escritura. Les preguntas a ellos, ¿por qué guarda usted el domingo si el cuarto mandamiento habla acerca del día de reposo, el sabbat, el sábado? Las respuestas que a mí siempre me han dado es: ya no hay ley que guardar, estamos viviendo bajo la gracia, y la otra es que el Salvador resucitó en un primer día de la semana, y como Él resucitó en un primer día de la semana, los cristianos guardamos el día de su resurrección. Esto es lo que a mí me han siempre hablado cuando he preguntado el por qué usted guarda el domingo. Lamentablemente la gente que dice que no hay ley que guardar, o que estamos bajo la gracia, y que al estar bajo la gracia te exime, te quita la responsabilidad de guardar la ley, tampoco saben lo que ellos dicen. Porque si efectivamente no hubiera ley que guardar, como lo hemos dicho ya hasta la saciedad aquí en directo, usted no podría vivir, porque sería la ley del más fuerte. Usted no podría comprar algo, porque si usted comprara algo, automáticamente se lo quitarían, le robarían o le matarían para poderse apoderar de lo que usted pueda tener.
Es tan incongruente la respuesta de que no hay ley que guardar, cuando aquí en la tierra usted tiene que guardar las leyes terrenales para poder vivir. ¿Cómo el creador del universo no va a tener una ley que determine la obediencia o no para que los obedientes puedan formar parte de su pueblo? Y aquí no somos legalistas, amigo y amiga que me escuchan, no. Quítese esa palabra de la mente, no somos legalistas. Simplemente queremos obedecer la Sagrada Escritura. Queremos obedecer un escrito está. Porque si no hay ley que guardar, yo te pregunto, ¿adoras imágenes? ¿Robas? ¿Matas? ¿Adulteras? Si me dices que no, estás guardando parte de la ley. Si me dices que robas, que matas, que adulteras, estarías en la cárcel. Porque en la cárcel van los que violan la ley. Y dentro de esa ley terrenal, forma parte también de la ley celestial, porque al que roba, a la cárcel. Al que mata, a la cárcel. Al que viola, a la cárcel. ¿Por qué? Porque están violando parte de la ley. Y el problema de esta gente que dice que no hay ley que guardar, o que estamos bajo la gracia, o cualquier otra tontería, el gran problema de ellos es que no quieren aceptar la verdadera santidad del cuarto mandamiento, que es el sábado. Es así de sencillo. Como están acostumbrados a escuchar desde la niñez que el domingo, que el domingo, que el domingo, y que somos salvos por gracia, y aleluya, amén, gloria a Dios, ellos mismos llevan ya una mente totalmente en contra de un escrito está. Y un escrito está tan sencillo, tan simple, les revela a ellos la condición de mentirosos, de engañadores. ¿Por qué? Porque se están dejando engañar por el gran flautista que tiene miles de agentes, miles, decenas de miles, centenares de miles, posiblemente millones de agentes en todo el mundo que siguen las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y es verdad que el Salvador resucitó según la Escritura en un primer día de la semana. Mateo capítulo 28, verso 1, así parece que lo pueda indicar, ¿verdad? Veamos Mateo 28, verso 1. Al amanecer del primer día de la semana, después de la tarde del día de reposo, ya había terminado el Shabbat, ya había terminado el día de reposo, cuando María Magdalena y la otra María, sigue diciendo el relato bíblico, fueron a la tumba para ver el cuerpo de su maestro. Ya había pasado, por tanto, las horas sagradas del día de reposo. Y estaban ya en el primer día de la semana. Pero ese pasaje no indica nada la santidad del día de reposo, que fuera cambiado del sábado, del Shabbat, porque Shabbat significa día de reposo, al primer día de la semana. Posiblemente los que guarden el domingo ni siquiera sepan lo que significa domingo. ¿Por qué?
porque los dirigentes no enseñan al pueblo y el pueblo sigue roncando plácidamente el sueño de la muerte. Y por mucho que quieras despertarlos, ellos siguen roncando plácidamente, como si la cosa no fuera con ellos. Triste despertar van a tener, pero triste será reconocer que será demasiado tarde para la gran mayoría que no quieren escuchar las verdades que hallamos en la Sagrada Escritura. ¿Sabes lo que significa domingo? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, ¿cómo guardas? Shabbat significa día de reposo. El único día de reposo que Yahweh instituyó fue el Shabbat, el séptimo día de la semana conforme a la Escritura. El mismo séptimo día que descansó en la creación y se lo dio a Adán y Eva. Pero domingo no significa descanso. Domingo no significa Shabbat. Domingo viene del latín dominus. Y si lo analizamos bien, tiene un trasfondo que tiene su origen en la palabra Sunday. Sunday, día del venerado Señor Dios Sol. La Iglesia Católica adora al Sol. Todos sus ritos son de adoración al Sol. La hostia redondita, símbolo del Sol. La coronilla que antes usaban los curas, símbolo del Sol. Lo que se pone los cardenales en la cabeza, símbolo del Sol. Lo que se pone el Papa, símbolo del Sol redondo. Lo que lleva la hostia grande para el día del Corpus, si no recuerdo mal ahora, y tampoco recuerdo cómo se llama, con todo aquello que conlleva, símbolo del Sol. Y el domingo que usted dice que guarda, aunque ahora dice, no, ya no guardamos el domingo, peor todavía porque no guarda ningún día. A veces es preferible callar cuando no se sabe responder, porque por la boca muere el pez. Es preferible callarse antes que hablar si uno no sabe de qué está hablando. Porque es más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo. Domingo significa día del venerado Señor Dios Sol. Y usted que guarda el domingo, está siguiendo las enseñanzas de la Iglesia de Roma y le está formando una imagen a la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y precisamente el tercer mensaje que tiene que ser proclamado al mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, nos dice que este tercer mensaje tiene que ser proclamado con potente voz, a gran voz. ¿Y qué dice? Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Si alguno adora a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la bestia de Apocalipsis 13, la primera, la Babilonia la grande de Apocalipsis 17, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis capítulo 17.
Pero en el tercer mensaje, que tiene que ser proclamado con potente voz, con gran voz, sin temor, como lo estamos queriendo presentar nosotros, dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Quiénes son la imagen de esa bestia para que usted no la adore? Aquellos protestantes que siguen las falsas enseñanzas de la Iglesia de Roma, porque le están formando la imagen a la primera bestia de Apocalipsis 13. Y por mucho que digan que son cristianos, en primer lugar, yo ya no digo la palabra cristiano, porque la palabra cristiana no tiene nada que ver con el Mesías. Y aunque ellos pudieran considerarse cristianos, bíblicamente hablando no lo son, porque son católicos, apostólicos romanos, porque siguen las enseñanzas de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, formándole una imagen a esa primera bestia. Así de claro, amigo y amiga que me escucha. El Evangelio es así de claro. ¿Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar? En la vida solamente hay dos caminos que tomar: el camino del bien o el camino del mal. El camino que te lleva al éxito o el camino que te lleva al fracaso. El camino que te lleva a la vida eterna, angosto, donde pocos son los que transitan por él, o el camino ancho y espacioso que la gran mayoría va caminando hacia su destrucción. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos destinos: vida eterna o muerte eterna. Y de ti y de mí depende el camino que debamos tomar. Tú y yo decidimos nuestro destino. La gran mayoría decide muerte eterna. Lamentablemente no entendieron el plan de la salvación. No entendieron el gran sacrificio que hizo nuestro amante Salvador al dejar su trono de gloria y venir aquí a la tierra a derramar su sangre siendo inocente por culpa de mis pecados y por culpa de tus pecados. Tampoco hemos entendido lo que sufrió nuestro Padre Celestial al entregar a su único Hijo para redimir a un pueblo rebelde y a un mundo pecador. Y no hemos llegado a entender lo que realmente pasó cuando Él vino aquí a la tierra y vivió entre nosotros hecho carne. Juan dice en el Evangelio que lleva su propio nombre, en el capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hablamos del pueblo de Israel, pero hoy, ¿qué está pasando hoy con la gran mayoría de los que dicen que son cristianos? ¿Desobedecen la ley? ¿No aceptan la verdadera alimentación para tener un cuerpo sano? ¿La mayoría enfermos con terribles enfermedades? ¿Violan cualquier mandamiento de la ley? Y presumen de ser cristianos. ¿Así cualquiera es cristiano? Pero yo te pregunto, ¿sabes lo que significa ser cristiano? ¿Sabes lo que significa realmente ser mesiánico? Porque en realidad debiéramos decirnos mesiánicos. Porque el Salvador fue el ungido, el enviado, el Mesías. La palabra correcta traducida del hebreo al castellano sería Mesías. No Cristo, Mesías.
otro error que la Iglesia Católica nos ha metido. Mashiach, en hebreo, al castellano, Mesías, no Cristo, Mesías. Por tanto, si somos seguidores de Él, debiéramos llamarnos mesiánicos. Pero está bien, acepto que usted le llame cristiano. Pregunto, ¿qué significa ser cristiano para usted? Posiblemente al no entender la palabra correcta, por eso hay tanto engaño dentro de ese mundo que dice que es cristiano. Pero repito, aceptando la palabra cristiana, le pregunto, ¿qué significa para usted ser cristiano? ¿Qué significado tiene para usted? Porque cuando uno habla de alguien, estos cantantes que imitan a ciertos personajes, lo imitan, ¿verdad? Y posiblemente se puedan parecer en gran mayoría al personaje que pretenden imitar, ¿verdad? A veces hasta te pueden confundir. Yo no lo sé porque hace años que no tenemos televisión, pero recuerdo como hace 15, 20 años atrás, cuando tenía televisión o quizá un poquitín más todavía, ya habían cómicos que imitaban a ciertos personajes y lo hacían tan bien que parecía que eran ellos mismos, ¿verdad? Te pregunto, ¿qué significa para ti ser cristiano? Sería ser semejante a Cristo. Ser mesiánico significaría ser semejante al Mesías. Y él violaba la ley, violó algún mandamiento. ¿Acaso no dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor? Entonces, si nosotros hemos sido llamados a ser embajadores, como dice Pablo en su carta a los hermanos de Corintio, y al mismo tiempo colaboradores, ¿podremos ser embajadores si no guardamos su ley? ¿Podemos ser colaboradores mientras sigamos siendo desobedientes? No, ¿verdad que no? Porque ningún príncipe o ningún rey o ningún primer ministro elige a un embajador para que lo represente mal. No. Cuando mandan un embajador a algún país, saben ya perfectamente que esa persona va a representar dignamente el país al cual lo manda como embajador. Nosotros igual, amigo y amiga que me escuchan. El creador del universo, el rey de reyes, está diciéndote a ti, quiero que tú seas mi embajador. Pero para ser embajador, tienes que amarme en primer lugar. Y la prueba de mi amor es que me guardes todos mis mandamientos. Juan 14, verso 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y en esos mandamientos no entran solamente los 10 mandamientos, ¿no? Tampoco digo de 600 y pico mandamientos como dicen los judíos, ¿no? No creo tampoco eso, ¿no? Pero sí que creo en esos mandamientos que hallamos en la Sagrada Escritura. Los 10 mandamientos de la ley moral, aquellos 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo del Creador, de acuerdo a Éxodo capítulo 31, verso 18.
a esas fiestas solemnes que, como lo vamos a ver, el cuerno pequeño fue quien las quiso cambiar juntamente con la ley. La enseñanza del santuario para poder entender el plan de la salvación y la correcta alimentación para que mi cuerpo sea morada del verdadero espíritu de santidad y pueda morar en mí para la honra y la gloria del Creador del universo. Eso significaría ser cristiano. Eso es lo que significaría ser mesiánico, ser semejante al Salvador, ser semejante a aquella luz verdadera que vino a este mundo, aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel que dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y se sentará conmigo en mi trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Porque esa es la recompensa para quienes, para aquellos que seamos realmente sus embajadores, para aquellos que seamos sinceramente sus colaboradores, para aquellos que sinceramente, no de labios afuera, de corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, le amemos guardando todos sus mandamientos, porque de aquí pueden salir palabras muy bonitas. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Porque es tanta la maldad que ha habido en nosotros, que si no hemos permitido que el verdadero Espíritu entre a formar parte de nuestra vida, seguiremos con nuestra vida vieja de pecado, siendo egoístas, siendo orgullosos, siendo prepotentes, siendo arrogantes, y con esos defectos de caracteres. Si no caemos ante la roca que es nuestro amante Salvador Yeshua, nuestro verdadero Mesías, si no caemos postrados ante Él y le entregamos de verdad, desde lo más profundo de nuestro corazón, todos nuestros defectos de caracteres, jamás seremos transformados. El pecado seguirá dominando nuestras vidas y finalmente la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Porque el pecado, dice también 1 Juan capítulo 3, verso 4, el pecado es transgresión de la ley. Y al transgresor de la ley se le condena con una sentencia. Y la sentencia es y será muerte. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de nuevo con todos y cada uno de ustedes. No se vayan, permanezcan atentamente en nuestra sintonía. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar.
Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y continuando con el tema, hay un verso que clarifica quién pensaría en cambiar las fiestas y la ley de Yahweh. Daniel capítulo 7, verso 25. Hay que retroceder al Viejo Testamento para poder entender que el surgimiento de ese cuerno pequeño, después de la destrucción del Imperio Romano, la cuarta bestia espantosa y terrible, de acuerdo a Daniel capítulo 7, de aquel imperio potente, arrogante, esa bestia espantosa y terrible, como lo describe la rebelión, la visión al profeta Daniel, después de la destrucción de ese imperio, el Imperio Romano se dividiría en 10 reinos, la vieja Europa. Uno de ellos derribaría 3, érulos, vándalos y ostrogodos. Y ese mismo cuerno pequeño, nos dice en Daniel capítulo 7, verso 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Que escuchen bien, pongan atención y lean con detenimiento y humildad lo que haría ese cuerno pequeño, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Católica universal. En todo el mundo está la Iglesia. Apostólica, según ellos siguen a los apóstoles. Pero cuidado, dice romana. Romana, seguidora del Imperio Romano. Hoy dice que es cristiana. Hace 60 años no. Hace 60 años consideraban a los cristianos, a los judíos, a los mesiánicos como herejes, como hermanos descarriados. Y hoy este Papa Francisco, un lobo disfrazado de ovejas, está reuniendo a todo el mundo bajo su influencia, precisamente para imponer el nuevo orden mundial. Una sola religión a nivel mundial, un solo gobierno a nivel mundial, una sola política a nivel mundial, una sola moneda a nivel mundial, un solo ejército a nivel mundial, que sigan las enseñanzas del Papa de Roma. En definitiva, la última gran inquisición sobre el mundo entero contra aquellos que sigan o sigamos guardando los mandamientos de Yahweh, y de una manera muy especial el cuarto mandamiento, el día de reposo, que es el único mandamiento que la Iglesia Católica no puede soportar. Y es ese cuerno pequeño que en Daniel capítulo 7, verso 25, hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensaría en cambiar. Algunas versiones dicen tiempos, otras dicen solemnidades, otras dicen fiestas religiosas, otras dicen fiestas solemnes, porque es lo mismo. Son las fiestas que Yahweh tiene para su pueblo. Es el reloj que Yahweh tiene para su pueblo. Y además de eso, dice que pensarían cambiar la ley.
quitó el segundo mandamiento, lo quitó, lo eliminó. Los católicos son idólatras, adoran imágenes, adoran a lo que ha hecho el hombre, y recae la maldición según Éxodo capítulo 20, hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me aborrecen, de aquellos que son idólatras. Y este es el versículo aclaratorio que debiera darte a entender a ti, amigo y amiga que me escuchas, de que está profetizado que el cuerno pequeño pensaría en cambiar. Pensaría en cambiar. ¿Por qué? Porque es romano. El imperio romano dejó la política, dejó la batalla, dejó luchar, dejó la guerra y comenzó a usar la religión para engañar al mundo entero. Y ahora, como un camaleón, apareció Juan Pablo II, cambió al mundo, el mundo comenzó a postrarse ante sus pies, murió sin terminar lo que él quería terminar. Vino Benedicto XVI, un hombre que no tenía el carisma para poder continuar con su obra y tuvo que renunciar, o lo obligaron a renunciar, para que viniera ahora este Francisco, jesuita, que en Argentina era un lobo y ahora es una oveja. Lo que cambia el cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen personalidad. Porque siguen al príncipe de las tinieblas. Siguen al príncipe de este mundo. Porque son ellos los agentes que Satanás tiene en la tierra. Apocalipsis capítulo 13. Veámoslo, amigo y amiga que me escuchas. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 2. En su parte final. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Y el dragón. Usted debe saber quién es el dragón. En el mismo libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 9, le dice que el dragón es aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces Satanás, la serpiente antigua, dragón, el diablo, le da a esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿qué es lo que le dio? Su poder, su trono y grande autoridad, para engañar al mundo entero. ¿Entiendes? Por eso hay que estudiar Daniel y Apocalipsis para poder entender el plan de la redención. Porque de lo contrario, el mundo adorando a Satanás, pensando adorar a Dios, pensando adorar a Yahweh, pensando adorar a Elohim, el mundo está adorando a Satanás a través de su agente terrenal, la Iglesia Católica Apostólica Romana, y sus agentes que le están formando la imagen de la bestia. Porque cuando vino el Salvador, ya lo dijo, amigo y amiga que me escuchas. Veamos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Versículos que pocos leen, que menos meditan en ellos.
Sobre todo los que dicen que no hay ley. Los que dicen somos salvos por gracia. Sin embargo, el Salvador fue bien claro al respecto, amigo y amiga que me escuchan. Muy claro. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a cambiar, no he venido a abrogar, sino ¿a qué? A cumplir. Él no vino a cambiar la ley, Él no vino a cambiar lo que ya dijeron los profetas, Él vino a cumplir, Él vino a magnificar la ley y a engrandecerla, a darle el sentido espiritual que los fariseos de su época la habían tergiversado, la habían manipulado, y Él vino a engrandecer la ley y a magnificarla, a darle el verdadero sentido a la ley, porque la ley es espiritual, no es carnal. Y la ley hay que discernirla espiritualmente para poder entender espiritualmente lo que el Creador nos ha dado en su ley. Y Él toma y dice, os he dicho, no adulterarás, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Él? No hay que adulterar físicamente para cometer pecado, no. Solamente con mirar con deseos a una mujer, ya adulteraste en tu corazón, ya pecaste. No hace falta matar a alguien, no. Simplemente con que hables mal de alguien, ya lo estás hiriendo. Ya lo estás calumniando. Eso es lo que vino a hacer el Salvador. A engrandecer la ley y a magnificarla, a darle el sentido correcto de cada palabra, de cada mandamiento, para que tú y yo podamos vivir espiritualmente hablando en esa santidad que nos pueda permitir obtener la vida eterna. Verso 18 de Mateo capítulo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Se han cumplido ya los tiempos establecidos por nuestro Padre Celestial? No. Los tiempos que está hablando son los tiempos que nos tienen que llevar hasta el sellamiento, porque cuando venga el sellamiento, el justo seguirá siendo justo, el santo seguirá siendo santo, el perfecto seguirá siendo perfecto, pero el injusto, el desobediente, el pecador seguirá siendo injusto, desobediente y pecador. Hasta ahí se cumplirán los tiempos. Y todavía esos tiempos no se han cumplido. Por lo tanto, las palabras que el Salvador pronunció, su ley está vigente todavía, porque Él no ha venido a cambiar, sino a cumplir. Sigue diciendo el verso 19. Por tanto, todo aquel que menosprecie uno de estos mandamientos pequeños, y así lo enseña a los hombres. No sé si usted leyó bien o escuchó bien. Por tanto, todo aquel que menosprecie uno solo de estos pequeños mandamientos y así lo enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino del cielo. Y los pequeños no entrarán en el reino de los cielos. Porque los que desprecien, los violadores, los engañadores, los mentirosos, los pecadores, no entrarán en el reino de los cielos.
Porque en el reino de los cielos solamente entrarán los vencedores. Y los vencedores son aquellos que son valientes, pequeños en estatura, pero valientes espiritualmente para la honra y la gloria del Creador del universo. Alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Y aleluya significa alabemos a Yahweh. Otro de los errores que no entienden los dominicales, que no entienden los cristianos. Aleluya, y mencionan Jehová o Jehová. No. Aleluya es alabemos a Yahweh. Hasta ahí, engañados. Pero cualquiera que los ponga por obra y los enseñe, sigue diciendo el verso 19, el tal será llamado grande en el reino del cielo. Aleluya, aleluya, amado y hermana. Porque esa es la recompensa que tiene que haber en tu vida y en la mía. Dejar de adorar a la bestia y a su imagen, dejar de adorar el día de domingo para poder adorar en espíritu y en verdad el verdadero día de reposo, el Shabbat, el sábado, conforme al cuarto mandamiento, para poder tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad, por la nueva Jerusalén. Aquellos que están diciendo que no hay ley que guardar, pero que están guardando parte de esa ley porque no roban, no matan, no asesinan, no adulteran, no adoran imágenes como son los pentecostales. Están violando un mandamiento de la ley tan solemne como es el cuarto mandamiento. El único de los 10 que dice al pecador, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo mismo que hay en el primer mensaje. Temed a Yahweh y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Y en Éxodo 20, 11 nos dice lo mismo, porque en 6 días Yahweh hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el cuarto mandamiento contiene las características del sello del Creador. Yahweh, creador de la tierra, creador de todo lo que vemos. Esas son las características que tiene el día de reposo, el cuarto mandamiento. Y contra este mandamiento, contra estas características, Satanás con todos sus agentes, no, el sábado no. Adorando al día del sol, adorando el día que los paganos adoraban a su Dios, el sol. Sigue diciendo el verso 20 de Mateo capítulo 5. Les digo pues, que si su justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es evidente, amigo y amiga que me escucha, que hay una gran lucha entre la verdad y el error. Es evidente. Por eso el Creador del universo permite que para este tiempo del fin, tiempo en que estamos viviendo, su verdad, por diferentes medios y por canales que no dependen de ninguna iglesia, porque nosotros no dependemos de ninguna iglesia, no dependemos de ningún grupo, no dependemos de nadie, somos nosotros solos y nadie más, en el sentido de una voz sin fronteras. No hay nadie detrás nuestro que nos pueda respaldar ni económicamente,
ni civilmente, ni legalmente, ni nada, porque somos solamente nosotros. Pero también a nivel mundial hay otros hermanos con diferentes ministerios, con diferentes nombres, o quizás sin nombre a nivel personal, están presentando las mismas verdades para la honra y la gloria del Creador del universo. En su gran misericordia dependemos de Él. Por fe dependemos de Él. Y dependiendo de Él, quiere decir que dependemos también de la buena generosidad de aquellos hermanos que saben que nos dedicamos de lleno a la obra para poder predicar las verdades para este tiempo del fin. Y por fe, y viviendo por fe, hemos llegado hasta el día de hoy y esperamos seguir llegando. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el tiempo de gracia o hasta que llegue la hora de nuestro descanso, porque no sabemos si estaremos vivos cuando venga el Salvador o Él nos pondrá a descansar. Pero sea hasta donde sea, esperamos seguir viviendo por fe y para fe seguir presentando las verdades para este tiempo del fin. Recuerda, no penséis que he venido a cambiar la ley o los profetas. No la he venido a cambiar. He venido a cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde de la ley pasará hasta que no sean cumplidos todos los tiempos. El que enseñe un mandamiento pequeño a los hombres, muy pequeño será llamado dentro del reino de Dios. Es decir, no entrará. No entrará. Pero aquel que lo enseñe será llamado grande en el reino de Elohim, en el reino de Yahweh. Y el verso 20 saca de dudas cualquier cosa que usted pueda tener. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarás en el reino de los cielos. No hay que ser fariseo, no hay que ser escriba, no hay que ser pastor. Yo soy teólogo, yo soy evangelista. No, eso no sirve para nada. Yo tengo que aceptar que me llaman pastor, pero no quiero que me llamen pastor. Porque el único pastor debe ser nuestro Salvador. El único pastor. Jamás he permitido que me llamen pastor. Soy un hermano como usted, que lucho por obtener la salvación. Si puedo ayudarle, aleluya. Pero no me llame pastor. No me considere pastor, porque uno debe ser nuestro pastor. Aquel que vino y aquel que murió, aquel que resucitó, que nos dejó como maestro, como pastor, las verdades para que podamos seguir sus pisadas y Él sea nuestro pastor, que nos guíe, que nos dirija hasta la nueva Jerusalén. ¿Entiendes la gran diferencia? Y el pastor y el anciano, el dirigente, son los que recae sobre cada uno de nosotros la responsabilidad de enseñar. De enseñar. No engañar, no mentir, enseñar. Abrir la Sagrada Escritura y compartirla. Buscando unos versículos por acá y otro verso por allá. Dedicarle tiempo al estudio, tiempo a la oración. No hace falta simplemente cantar, aleluya, gloria, amén. En su nombre, amén. ¿Qué nombre? Jehová, Jesús, Cristo. ¿Son esos los nombres de nuestro Padre Celestial y del Hijo? ¿Está usted seguro
o segura de lo que dice? Creo que no. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo a los falsos profetas. Y lamentablemente está llegando ya la hora de nuestra despedida. Estamos llegando ya a la hora en la cual tenemos que postrarnos para poder tener la oración final. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos has permitido una vez más poder presentar tu palabra, deseando que la misma haya penetrado en lo más profundo de cada corazón, para que puedan haber entendido quién originó el supuesto cambio del día de reposo al día del sol, y quién supuestamente también pensó en cambiar tus fiestas y puso en su lugar las fiestas paganas. Padre Celestial, pedimos que tu Espíritu quebrante los corazones para que podamos todos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya nos despedimos. Hasta nuestro próximo programa. Recuerden, mañana tiene otra cita muy importante con nosotros. No nos olvide, no se alejen de nuestra sintonía. Buenas noches. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.